Enlace. El noticiero que te acompaña cada mañana. Pues muy buenos días, muchas gracias por permitirnos estar en este espacio con Nacha Rodríguez, brigadista de aquel histórico México del 68, Alejandro Centeno, poeta, también participante de aquella fecha histórica, y Pedro Castillo, con quien también vamos a platicar sobre esta fecha, y Enrique Espinosa, brigadista, que estuvo también aquí con nosotros en Zacatecas, con quien hemos hecho ya algunos programas de esta fecha histórica. Nacha, si me lo permites mencionarte, llamarte así, ¿qué te llevó a participar en este movimiento del 68? Bueno, pues yo soy de Guerrero, de Tasco, y yo me vine a la universidad a estudiar Derecho, y ya había terminado la carrera, estaba yo bailando para un grupo folclórico de la UNAM, y sobreviene el movimiento, y yo participo porque para mi gracia nací un 26 de julio. ¿Qué fue cuando inició? Bueno, el 22 inició, pero yo fui a la marcha del 26 y ahí me di cuenta de que una represión fuerte me tocó. Entonces nosotros decidimos ir a la facultad y se creó el Comité de Lucha de la Facultad de Derecho, y así es como yo intervengo inicialmente. ¿Qué tan difícil fue? Se me antoja pensar que fue muy difícil, pero dímelo tú, ¿qué tan difícil fue la participación de la mujer en un movimiento en el que después de todos estos años figura prácticamente el hombre y no la mujer? Sí fue difícil, y sobre todo por la facultad en la que estábamos, ¿no? O sea, Derecho no se caracterizaba por ser política y por estar dando oportunidad de participación de las mujeres, ¿no? Pero fue difícil, pero a medida que yo me voy integrando, pues veo la necesidad enorme, ¿no? de la participación de nosotras como mujeres, y no nada más para cocinar o para hacer guardias, o como se dice ahora, para otra serie de cosas, sino simplemente que teníamos que participar políticamente también. Entonces así fue como yo me integro como brigadista. Yo fui en el comité de lucha fui del comité de finanzas, y entonces nosotros recolectábamos, y aparte de eso nos comenzamos a integrar como brigadas, no nada más de hombres, sino también de mujeres, brigadas mixtas o de mujeres solas. ¿Y estas brigadas informaban o qué era el papel que hacían? Yo considero que las brigadas tuvieron el papel fundamental en el movimiento estudiantil del 68. No concibo ese movimiento ni su expansión si no hubiera sido por las brigadas, ¿no? Entonces, el ser brigadista no era cosa fácil, y mucho menos para mujeres, pero nosotros nos convertimos en los que dábamos la versión real de lo que estaba pasando, porque pues sabíamos que la prensa estaba vendida y que no informaba nada de lo que realmente sucedía y de los avances que el movimiento estaba teniendo como tal, ¿no? Vienes de Guerrero, te integras también a una parte de nuestra cultura, un ballet folclorista. ¿Dejas todo esto para el movimiento? No, yo seguía bailando cuando se integró el comité, pero bueno, tuve que ir disminuyendo mis actividades en ese sentido porque me comenzó a absorber el movimiento, ¿no? Y la participación que teníamos. Y yo soy en un momento dado más reconocida que otras compañeras que merecen todos mis respetos, pero que han sido lo que yo llamo las mujeres anónimas que no han querido hablar todavía. Vamos a cumplir 50 años y hay muchas mujeres que no han querido hablar. Pero, no han podido. Pero hay no otras que hablaron y que participaron inclusive en el Consejo de Huelga, como la Tita. Consejo Nacional de Huelga, sí, a eso iba yo. Yo soy un poco más reconocida porque aparte de que participé, yo era compañera de ella. Y si alguien merece que realmente se le haga honor y justicia, es Roberta Mendaño Martínez, la Tita. Pero desgraciadamente ella falleció ya hace varios años. Y bueno, yo me quedo, y una de las principales
conversaciones que yo tengo con todo el mundo es precisamente el reconocimiento a la Tita, que no se le ha hecho en su justa dimensión, y vaya que su dimensión era bastante fuerte, Era no gordita, nada más, ¿verdad? bastante, sí. Y realmente yo pienso que se le tiene que hacer un reconocimiento. Nacha, a casi 50 años del movimiento, se ha luchado por la justicia, se ha luchado por castigar a los culpables, se ha luchado por muchas otras causas. Una de ellas es el reconocimiento a la mujer en este movimiento y en la vida social de nuestro país. No, yo pienso que sí se ha dado un reconocimiento a la participación de nosotras, pero también de ahí para acá ha habido muchísimas cosas que considero que se han seguido en la misma impunidad que seguimos nosotros, pero digo como comité, porque yo formo parte del Comité 68, pero también se ha avanzado mucho en la lucha de las mujeres y en el reconocimiento hacia sus luchas, ¿no? Infinidad de luchas que se han dado en torno a las mujeres. Te tocó el tiempo de la minifalda, de las píldoras anticonceptivas, de tiempos de libertad, tiempos de libertad. Sí. ¿Lo hemos perdido, Nacha? En gran parte sí, pero también tenemos que reconocer, ¿no?, que el avance ha sido importante y que la lucha de las mujeres ya no nada más se debe de ver por minifaldas, ni por forma de vivir, ni de vestirse, ni nada, sino por la lucha que han dado, por la conciencia que han adquirido y sobre todo por la participación activa, ¿no? Porque ahora en todo el país, no nada más en la ciudad, estamos viviendo un clima de violencia tremendo en contra de las mujeres. Y si se ve también, la represión se dio desde siempre, pero a nivel 68 también yo se lo he dicho a mis compañeros en vivo, así directo, o sea, también hubo discriminación en torno a la participación de la mujer, ¿no? Caen 200 y tantos hombres a Lecumberri, nosotras somos, es un dato importante, las 4 mujeres presas del 68 son de la Facultad de Derecho. Ya de ellas murieron 3, mi deber es el reconocimiento de las que se fueron, pero era muy difícil que se nos tomara en cuenta. Te digo, si tú ves la revista, los periódicos de esa época, todo se hablaba con hombres, los líderes, los de siempre, ¿no? Y las mujeres, pues bien, gracias, pero es que también eran 200 y tantos en Lecumberri y nosotras por allá, perdidas en cárcel de mujeres en el kilómetro 16 y medio de la carretera a Puebla. Yo cuando me asomaba en mi celda veía yo que digo, bueno, estamos en un lote baldío, aquí que no hay nada, yo ni sabía dónde estaba la prisión. Y si no hubiera sido porque había guerrilleras ahí, que estaban presas por guerrilla y que nos asimilaron, pues nuestra vida hubiera sido mucho más difícil de lo que fue en la cárcel, porque era una cárcel de presas comunes. ¿Estuviste en Lecumberri? Primero en Lecumberri en Santa 2 ocasiones Marta. Y después ya nos secuestra la Federal de Seguridad y después del secuestro nos llevan a Santa Marta de Mujeres. ¿De qué te acusaban, Nacha? 10 delitos, igual que la mayor parte de los líderes, que yo no me considero una líder como ellos, pero nos echaron 8 delitos comunes, conocidos como robo, lesiones, homicidio y otros tantos más, pero 2 políticos, sedición e incitación a la rebelión. Y como yo digo, violaron las leyes para meternos, definitivamente, a una prisión que no era para nosotros y que además muy jóvenes y nunca habíamos matado a nadie ni habíamos hecho nada. Nuestra única participación fue estar marchando por las calles y exigir libertades democráticas. Pero violan la Constitución, las leyes para meternos y también la violan para sacarnos, porque no nos podían sacar con los 8 comunes, ¿me explico? Entonces lo que hacen es que quitan los 8 comunes y nos dejan los 2 políticos y nos sacan en libertad bajo protesta. Así. Las dejan libres. A los 2 años. Y eso fue pues porque ya Díaz Ordaz, para nada, ¿no? Pero Echeverría, todos los lugares a donde iba en su campaña, todo el mundo le pedía la libertad de los presos y presas políticas, ¿no? Entonces también como que lanzó las campanas al aire y el 24 de diciembre, así muy magnánimo para la Navidad, nos saca a las 2 primeras mujeres, Adela Salazar de Castillejos y yo, y al compañero Salvador Ruiz Villegas, el líder de ingeniería. Fuimos los primeros en salir el 24 de diciembre del 70.
O sea, nosotros somos secuestradas el 2 de enero del 69. Dicen que terminó el movimiento en el 2 de octubre, no es cierto. O sea, entonces somos secuestrados el enero del 69, nos llevan a Lecumberri y luego a la cárcel de mujeres y ahí nos tienen hasta que nos liberan el 24 de diciembre. 2 años estuvimos en Santa Marta, pero condenadas a 16. Yo todavía tuve que seguir participando en las firmas. Yo venía de Guerrero a la ciudad a firmar, ¿no? Porque era la obligación. ¿Cómo describes tu experiencia en estos procesos de encarcelamiento? Pues como mi experiencia tremenda, que ni qué. Pero pues también el hecho de estar en una prisión de presas comunes, que no lo digo el común como peyorativo, sino para resaltar que no debimos de haber estado primero en una cárcel de ese tipo, 2 estudiantes que no habíamos cometido ningún delito, y que para podernos criminalizar nos pusieron un alias, que desde entonces yo trato de reivindicar. Por eso a mí no me gusta que me llamen ni Nachita, ni Anita, ni nada. Yo soy Nacha y me gusta que me digan la Nacha, porque ellos nos criminalizaron para podernos cerrar ahí. Pusieron Roberta Bendaños Martínez, la Tita, Ana Ignacia Rodríguez Márquez, Che Guevarista, que no era yo Che Guevarista, ahora sí lo soy, sí me pusieron la Nacha. Entonces, la Nacha y la Tita. Pero eso es un alias que nos pusieron para podernos criminalizar y meternos en una cárcel de presas comunes, donde había verdaderas personas, asesinas, de todo, pero que mis respetos porque son de seres humanos. Yo allí conocí al verdadero ser humano. Realmente yo no he contado siempre con una familia de hermandad, ¿no? Física, de sangre y eso, más que mi madre y uno de mis hermanas. Pero ahí encontré una familia extendida, una gente que realmente me apoyó para poder sobrevivir a la prisión, porque la prisión en cualquier parte y en cualquier tiempo está cabrón. Oye, Nacha, ¿y tu familia? ¿Qué? ¿Se enteró de que andabas en el movimiento mi madre 68? No sabía que yo formaba parte del movimiento porque me hubiera regresado a Guerrero. Simplemente era de armas tomar y yo le he dicho, no, te dejo de pagar la universidad y te me vienes. Nada de movimientitos ni nada por eso. Y ya cuando participaste, ya cuando andabas en este movimiento, ya cuando te encarcelaron... Ella no supo nunca, hasta que cuando me secuestran ya no hubo chance de salir. Y pues, ¿qué pasa? Y por la radio se entera. Por la radio de Tasco. Mi madre tenía una platería, estaba con mis hermanas, y por la radio ella estaba tejiendo muy tranquila y de repente suspenden el programa. Eran unos chicos de prepa que había estudiado con ellos, y entonces dicen que tenían que dar la lamentable noticia de que una de sus compañeras estaba presa por guerrillera comunista. Entonces mi mamá dice, guerrillera comunista, ¿qué es eso? ¿No? Para mi mamá fue una sorpresa porque no ser mocha, pero sí era creyente. Entonces dice, pues ¿qué pasa? ¿No? Entonces ya le pidió a un amigo abogado, compañero mío, que me buscara. Y es cuando se dan cuenta de que ya cuando de la casa de seguridad donde nos subieron, la Federal de Seguridad, pues ya no me va y me encuentra en Santa Marta de Mujeres. Ahora ya conociste al Che Guevara, conoces la ideología del comunismo, pero en aquel entonces, por el México en el que se vivía, todos los estudiantes fueron acusados de comunistas. Mira, ¿Eras comunista? Nunca he sido comunista, lo aclaro. Y siempre lo he dicho en las entrevistas y eso, ser comunista requiere de muchas cosas, yo no las tengo. Primero, estudio. Primero, conocer lo que es el comunismo. Y vivir como tal, que creo que todos los que se no viven como tales, ¿no? Pero a lo que me refiero es de que estando en la cárcel, bueno, yo sí admiraba al Che Guevara desde su imagen, desde lo que oía que había hecho, pero nunca lo había estudiado. Entonces cuando me ponen ahí Che Guevarista, yo digo, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿No? Y es que eso fue, yo creo que una delación, porque yo viví en un departamento que todavía existe, en Avenida Coyoacán 1625, donde me secuestran a mí y a un compañero, Antonio Pérez Sánchez, que lo conocen como el Che, que no tenía orden de aprehensión, pero por el simple hecho de estar ahí en ese momento le tocó 2 años también de
condena parecida, se echó 2 años en Lecumberri sin tener por qué haber estado, pero estando, te digo, entramos a la cárcel, estaban las guerrilleras, como Ana María Rico Galán, había otras compañeras, entonces ellas nos acogieron, pero llega doña Adela Salazar de Castillejos, ella es detenida el 18 de septiembre, igual que yo, cuando el ejército entra a Ceú. Pero a varios nos liberan y desde ahí se comenzó a manejar el complot comunista. Y los 20 y tantos ministerios públicos que nos interrogaron, lo primero que nos decían era: ¿eres comunista? Me dije, no, pues no lo soy. Pero es que hemos encontrado varias cosas que, ¿cómo qué? No, pues que el libro de Lenin y eso. Oye, yo estudio Derecho y mi maestro de Economía nos pedía lecturas y todo eso, pero eso no tiene nada que ver con que yo ni he viajado a la Unión Soviética ni he estado en ningún lado, pero ellos nos ponían a todos como que éramos y decía, es que ustedes quieren impedir las Olimpiadas. Le dije, nunca ha sido mi propósito personal, jamás, y que yo sepa del movimiento de mi comité, eso, nada, ¿no? Pero entonces siempre manejaron eso del complot comunista y sobre todo cuando te digo entra el ejército a Ceú. Cuando yo salgo de Lecumberri en esa ocasión, yo dijera, más tengo que participar, porque violaron la autonomía de mi universidad. Y así es como me reintegro. Después viene Tlatelolco, Tite y yo estábamos al frente del edificio de Chihuahua, vimos todo lo que pasó el 2 de octubre, no como mi compañero que lo vivió más, ¿verdad? Pero nosotros logramos salir de ahí. Lo que no sabía es que a donde yo llego a vivir, al departamento que yo llego a vivir, el teléfono estaba intervenido. Entonces trato de localizar a Tita, porque nos habíamos separado después de salirnos de la plaza, y entonces pues ahí me ubican. Pero me ubican de nombre, ¿me entiendes? Nacha, porque no me conocían físicamente. Ese departamento era de un amigo que creo que todavía vive, Luis Cisneros, que resulta que van y detienen, dicen, Nacha está en ese departamento. Van y detienen a su esposa, creyendo que era yo. Delgada, pelirroja, pecosa, y yo pues para nada, ¿no? No nos ubicaban, las policías no se coordinaban, no nos ubicaban, entonces la detienen, ella habla muy espantada, tenían una bebé, y entonces le dice, oye, me están deteniendo como si fuera Nacha, y le dice, espérate, yo te veo ahí, y es una de las cárceles que nos ha hablado, que para mí fue la más difícil, la de los separos de Tlaxcuaque. Yo ahí estuve incomunicada, fui atormentada psicológicamente muy fuerte, nunca físicamente, y yo lo digo siempre, yo soy una persona sincera en eso. Yo puedo decir a la distancia de los años que me violaron como a todo mundo acostumbraban, hombres y mujeres los violaban, ¿no? Yo no fui violada, y fue porque he sido un privilegio, porque Dios me ha protegido, yo soy creyente, y vi los rezos de mi madre, yo creo definitivamente, yo era muy chavala, ¿no? Y entonces no me violan porque uno de los agentes me dice, ¿y tú de qué privilegios gozas? Le digo, ¿por qué? Dice, porque nos dijeron de ahí arriba que no te toquemos, que aguas, ¿no? Que cuidado. Y dije, pues, ¿qué habrá pasado? A la vuelta del tiempo me doy cuenta que Luis, en el departamento donde yo llegué a refugiarme, había hecho una maestría con el hijo de Cueto, que era el jefe de la policía. Y que le dijo, oye, ya la agarraron, no chingues, ya déjenla, ¿no? Ella es inocente, por lo menos dile a tu padre que le respete, ¿no? Y gracias a eso fue. Entonces te digo, es un privilegio haber conocido a este hombre y que realmente se hiciera, ¿no?, lo que se le estaba solicitando en el aspecto no el ataque violento hacia mi persona físico, pero entonces sí me obligaron a ver la tortura. Estaba lleno de preparatorianos, me acuerdo, y me obligaban a ver cómo los torturaban y todo. Entonces sí, realmente fueron los días más difíciles de mi existencia, los de separos de Tlaxcuaque. Nacha, a 50 años, a casi 50 años, ¿qué opinas hoy del movimiento de 1968? ¿Te enorgullece haber participado? ¿Te arrepientes de algo? Siempre he estado orgullosa, aún dentro de la cárcel y padeciendo, porque sí, yo padecí mucho en la cárcel,
Yo estoy haciendo un libro hablando de lo de la cárcel y cada vez que releo cosas que escribí en ese tiempo me doy cuenta que sí realmente las sufrí, pero siempre tuve la esperanza de que pues se viera que nosotros éramos inocentes y que ilusamente, ¿no? Una esperanza, porque al final eso era consigna, ¿no? Entonces, a mí una vez me acuerdo mucho de estar con un famoso caso que al parecer ahora después de años me doy cuenta que fue inflado, la viuda negra. Yo soy amiga de su hija, que la conocía dentro. Y entonces la viuda negra me dijo una cosa: ¿y ustedes por qué vienen, muchachitas? Le dije: somos estudiantes. Dice: yo maté, yo me voy en 6 meses y ustedes se quedan. El peor delito de ese momento era ser estudiante. Entonces, pues era duro, ¿no? Saber que nos teníamos que quedar con suerte hasta la condena completa, ¿no? Una cosa así. Aunque la tita siempre dijo: ni madre, nosotros nos vamos a escapar. Nosotros no vamos a permanecer todos estos años aquí. Pues no, nos liberaran los 2 años por la misma, te digo, condición de Echeverría lanzar las campanas al aire y decir: yo soy muy liberal y muy demócrata, ¿no? Para la Nacha Rodríguez, ¿qué significa Roberta Avendaño Martínez? ¿Qué fue para ti la tita? Primero que nada, mi compañera de lucha. Ella era miembro del Consejo Nacional de Huelga. Yo era comité de lucha. De los tantos mitos que se han tejido del 68, que son un chorro, han dicho que yo soy del Consejo Nacional de Huelga, líder. Nunca fui del Consejo Nacional de Huelga. La representante era Tita, de Derecho. Y por lo mismo de ser de la facultad, pues convivimos siempre. Entonces, como compañeras de lucha nos comunicábamos siempre. Y después pues ya comenzó la relación de amistad, porque ella fue madrina de mi hija, la mayor. Vivíamos contiguas, pero siempre separadas por una pared, porque ella decía: y yo nos matamos y vivimos de nuevo juntas. Imagínate, 2 años, cuántos días y cuántas noches en un espacio de, pues, ¿qué te puedo decir? Hueco, ¿no? Así. Entonces, primero mi compañera de lucha, mi admiración en torno a su participación en el 68, después ya de relación de amistad, y bueno, pues nos unieron, las mismas medios, los mismos, todos nos unieron, y entonces ahora para todos es la Nacha y la Tita y la Nacha, y la verdad, a mí a veces ya... Hay que hacerles un poema. A mí a veces ya viva me dicen: oye, Tita, le digo: ay, estoy viva, no chingues, estoy viva. Pero mis respetos para ella. Para finalizar esta primera parte contigo, dime qué recuerdas, cómo ves hoy, qué piensas de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Bueno, yo a Gustavo Díaz Ordaz siempre lo vi horrible, porque era horrible físicamente, y después pues sabiendo que él había ordenado la matanza, y tú no puedes querer a una persona así, y sobre todo que fuiste víctima, ¿no?, de la represión brutal. Entonces, pues qué bueno que ya no existe, pero que siguen existiendo muchos parecidos. El comité ha llevado la causa del 2 de octubre y la del 10 de junio y la Guerra Sucia, y bueno, mucha gente no está de acuerdo con ello, pero el comité ha trabajado sobre la teoría de genocidio y ya tenemos nuestros procesos y nuestra lucha en las cortes internacionales. Y bueno, nadie sabe, ¿no? Para aquellos que dicen que el movimiento 68 no logró nada, yo pienso que logró muchísimo, y que es enumerar muchas cosas, pero una de las principales cosas, y que se debe al Comité 68 y a nuestra participación, fue haber tenido a Echeverría preso en su casa 2 años. Eso no cualquiera, ni en cualquier país se da que un expresidente esté preso, ¿no? Claro, se coluden todas las autoridades, los de la corte y los de otros, pues le debían el puesto, me explico, y la verdad es que ahorita decimos que anda prófugo, ¿no? Porque no sabemos dónde está, no lo imaginamos, pero nosotros vamos a su casa y en San Jerónimo y le hacemos, no me gusta la palabra, no la conozco en México cuál podría ser, pero en Argentina le llaman scratches. O sea, nosotros vamos y nos plantamos y le gritamos lo que es, y todos los vecinos se enteran de quién es, y yo siempre he dicho, ¿no? Echeverría pues es un asesino, y no me amedrento con decirlo, siempre se lo he dicho personalmente, ¿no? Cuando fue el juicio en la fiscalía, que también critican muchos compañeros el
trabajo de la Fiscalía, nosotros consideramos que con el comité hubo participación hasta cierto punto positiva, porque, te digo, se logra la prisión domiciliaria de este cuate. ¿Y eso por qué domiciliaria? Porque todos los partidos se pusieron de acuerdo para una ley de que de 70 años ya no padeces prisión. Jura lo que yo tengo ahorita 73, yo te cometo así un delito contigo o con quien sea, me mete. Eso que ni que te lo digo, ¿no? Pero independientemente de que yo no esté de acuerdo con la señora Gordillo ni con nada, esa mujer ya tiene más de 70 y tantos y está padeciendo prisión. Y yo creo que ya le dieron la domiciliaria. Pero independientemente de eso hay que seguir con las reglas, ¿no? Con las leyes. Y en este caso, pues, por ser viejo, según esto, pues estuvo en su casa. Y ahorita pues lo tenemos desaparecido, realmente no sabemos en qué parte está, pero yo no estoy para nada de acuerdo, ya te dije, a él le debo mi falta de libertad, y yo creo que lo más sagrado que tengo en mi vida es mi libertad. Y después de todo lo que viste. Alejandro Centeno, gracias también por acompañarnos esta mañana. ¿Por qué sigue viviendo, por qué sigue prevaleciendo México 68? Yo he seguido mi trabajo independiente, estudiando sobre todo y trabajando lo que es en el rescate de aquellas personas, de aquellos artistas revolucionarios de los cuales no se habla. Y entonces hace un momento estábamos hablando, por ejemplo, de Aurora Reyes, que mis respetos por la Tita, por la Nacha y otros, hay que también rescatar la imagen de Aurora Reyes porque ella fue la primera muralista del país. Una gran poeta que era sobrina de Alfonso Reyes, pero por ser comunista te la relegaron. Y entonces Aurora Reyes, también su casa pues era un centro de reabastecimimo, ahí se hacían los mimeógrafos, se hacían las consignas, se dibujaban, todo esto, era un centro de efervescencia revolucionaria. Entonces, cuando después se da el genocidio en el 2 de octubre, va Aurora Reyes con el director del centro psiquiátrico, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Escóndeme aquí porque me van a matar. No sé quién estaba entonces, no sé si era Dionisio, no sé quién estaba. Y pues le esconde Aurora Reyes. Con la posibilidad de quedarse ahí para siempre. ¿Qué tal si quitan al director? Y luego dice, no, pues ahí hay una señora que dice que es poeta, que dice que es pintora, y lo quita, dame más psicoalíneas, ¿no? Entonces se la jugó a Aurora Reyes, ¿no? Ahora le hemos estado rescatando con este trabajo que estamos haciendo de gente, de los poetas del 68, por ejemplo, como Horacio Espinosa Altamirano, a quien conocimos y que también estuvo preso y que fue una gente extraordinaria, un gran poeta, una persona con una erudición. Pedro también lo conoció. A otros poetas, por ejemplo, no se menciona que Carmen de la Fuente, en pleno movimiento, fue la poeta que más escribió sobre el 68. Y en 1969 publica un libro. ¿Dónde están esos poemas que escribió siendo ella profesora? Ella fue la autora del himno al Politécnico, ¿no? Y entonces pues, se la jugaron, ¿no? A Horacio, que era maestro, después le quitan la chamba, era maestro en el Poli, y nunca le vuelve a dar, ya después termina con problemas económicos muy fuertes. Carmen de la Fuente siguió, pues sobre todo por la tradición que tenía ella, por haber sido la autora del himno del Politécnico y todo esto, ¿no? Pero ella manifestó una conciencia cívica muy importante, ¿no? Otras personas de las que no se habla mucho, no sé si la Nacha lo conoció, a Margarita Paz Paredes. Es una persona extraordinaria, yo no la conocí. Dicen que era muy bonita y muy a todo dar, la madre de Yamilé Paz Paredes, ¿no? Grandes poetas, gente que se pierde, porque cuando se habla de izquierda y de intelectuales, luego la gente piensa en la Poniatowska y en Monsiváis, ¿no? Que son las vedettes, ¿no? Cuando además la señora Poniatowska, pues como escritor no es la gran maravilla, hay cantidad de gentes muy superiores.
Hay que leer toda la furia de Horacio Espinosa Altamirano. ¿Sí? ¿Qué tan importante, y lo ves a través de los años, no precisamente en el 68, qué tan importante, Alejandro, fue el papel de las letras en el movimiento del 68? Bueno, en ese sentido sería muy vasto hablar, porque esos poetas pues casi no tuvieron el impacto que debieran. ¿Y se perdió esa poesía? Alguna se perdió, otra la hemos rescatado. Por ejemplo, se perdió el caso de los poemas de Juan Bautista Villaseca, un hombre que murió en 1969. Y según lo que dice Roberto López Moreno, que fue gran amigo de él, y es gran amigo de nosotros, de Pedro Castillo y mío, él había escrito como 8 o 9 poemas sobre el 68, en pleno 68. Pero me comenta Roberto de que había un personaje que se hacía pasar por fotógrafo y que resultó que fue agente de gobernación. Se quedó con ese material de Villaseca y se perdió. Solamente se pudo rescatar un poema que viene ahí en el libro que tú tienes, el de Epopeya del 68. Ahí lo hemos estado rescatando porque es otro de los grandes poetas olvidados, que tiene unos sonetos que mañana voy a declamar algunos, extraordinarios, muy por encima, se los digo y se los tengo a cualquier estudioso, muy por encima de los de Jorge Cuesta, ¿sí? Y muy por encima de los de el cronista, ¿cómo se llama este cronista, el que era muy satírico? Salvador Novo, ¿no? O sea, los poemas de los sonetos de Juan Bautista Villaseca son infinitamente superiores a los de ellos. Ahora entonces, una se ha perdido, otras cosas se han venido rescatando. Pues hay que reconocer, bueno, no pido poner Damián, a todo el trabajo que ha hecho de recopilación de material del 68. Él ha podido reunir más de 160 libros sobre el 68. Entonces, estamos también en esa labor de investigación, de recuperar lo recuperable y dar voz a esas personas que se perdieron. El caso de Villaseca, el alcohol lo destruyó. Y es necesario decirlo, ¿no? El alcohol te destruye. Y decírselo a los muchachos, ¿eh? Y ahí están los casos. Este hombre murió a los 30 y tantos años, 36 años, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera podido dar? No sé. Como hasta dónde hubiera podido llegar López Velarde, si vive otros 20, 30 años. Ahorita tenemos un gran amigo, Enrique González Rojo, que es nieto de Enrique González Martínez, que conoció y quería muchísimo, estimaba mucho a López Velarde. López Velarde era más joven que Enrique González Martínez. Y Enrique González Rojo está escribiendo 4 o 5 libros al año. Y recién acabamos de presentar un libro de él, todos los cuentos, minicuentos y cuentemas de Enrique González Rojo. Mañana vamos a leer uno en la sala Manuel M. Ponce. Entonces, pues es una labor de investigar, de rescatar, de difundir, e ir imprimiendo. Pedro Castillo es impresor y ahí hacemos lo que se puede, ¿no? Dentro de los recursos que se van adquiriendo y dentro del proceso de trabajo que se va haciendo. Es una labor en conjunta y hay que estar pues con la gente, ¿no? Hay que estar, eso es muy importante, ¿sí? Muy bien. Pedro Castillo, ¿tú cómo participaste en este importante movimiento en la historia de nuestro país? Bueno, pues, digamos, yo venía participando desde que me llego a la UNAM en el 66 y entrando, precisamente se inicia el movimiento de reforma universitaria. Ahí es donde conocí a Nacha y pues la verdad es que pues como yo era ahí recién ingresado, pues veía a personas como Nacha, pues como los veíamos como arriba de un nicho, ¿no? Junto con otros elementos como Cecilia Soto, que eran todos unos personajes desde mi visión. Y ahí me integro y me recluta la Juventud Comunista
y comienzo a participar, y ahí dentro de la Juventud Comunista, digamos, yo me quedo admirado de la gran capacidad que tenía los elementos de la Juventud Comunista, porque todos eran grandes estudiosos de la ciencia política, ¿no? Teníamos un Arturo Sama Escalante, que lo deben de recordar, Rubén Valdespino, en fin, pero para poder participar dentro de estos espacios, pues sí se nos exigía estudiar como locos, ¿no? Así, pero estudiar y estudiar y estudiar para elevar nuestro nivel. Y precisamente, como teníamos una idea de que había que cambiar el sistema en este país, entonces, y que nos estábamos enfrentando a un enemigo, teníamos conciencia de enemigo, éramos enemigos del sistema porque, digamos, el gobierno nos consideraba sus enemigos, y aunque estábamos dentro de la ley, pues éramos enemigos. Y entonces teníamos que desarrollar una mentalidad heroica, porque defender la Constitución era ponernos del lado contrario al gobierno. En ese sentido, al tener esta mentalidad, íbamos pensando que para poder cambiar necesitábamos crear una organización nacional. Y precisamente en el 66, conjuntamente con las fuerzas democráticas, creamos la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, que ha sido la organización más grande de estudiantes en toda la historia de este país. Y a través de crear esa estructura nacional, se crearon los vasos comunicantes, esto es el tejido político social independiente, que nos permitió en el 68 dinamizar la comunicación para que el movimiento fuera nacional. Entonces, desde ahí empezamos a participar y precisamente en el 68, ¿qué es lo que sucede? Que se da una escalada represiva y de los primeros presos políticos, pues me toca ser preso, de los primeros, y se comienza ya a plantear pues la libertad de presos políticos, y pues los presos políticos, pues yo era pues de los primeros, el primero más bien. ¿Por qué te detuvieron a ti, Pedro? Bueno, a mí me endilgaron que había robado, que había secuestrado, daño en propiedad ajena, en fin, 6 delitos, resistencia a particulares. Y lo curioso es lo siguiente, que en el mismo momento y a la misma hora yo estaba cometiendo robos en Madero y desvalijando carros en Chola, ¿no? A la misma hora. Bien, ¿no? Y que bueno, pues que se supiera que esa infamia, y búscale como quieras, para que quede claro quién tiene el poder. También, por ejemplo, en el delito de secuestro, se me acusaba de secuestrar precisamente a una persona, ahí donde se había dado el bazucazo, y bueno, pues cuando se dio lo del bazucazo, yo ya estaba preso. Entonces se decía, bueno, pues usted secuestró a esta persona estando preso. Entonces mi abogado decía, bueno, oiga, ¿y cómo le hizo? Mi defenso no tiene el don de la ubicuidad para estar preso y estar secuestrando. Y se presenta el secuestrado, y pues imagínense, en los careos lo vimos, hijo de la tal por cual y desgraciado agente, en fin. Y no, llega esta persona, se presenta y dice, yo soy un
de los que participan en la Cruz Roja, y a mí nadie me secuestró. Pues a usted lo secuestraron, y búsquenle como quieran. Así de sencillo. Entonces, ¿Eso ha cambiado, Pedro? Desde no, punto que de va a vista? cambiar, hombre, que va a cambiar. Pues es que a nosotros nos vendieron la reforma política, por ejemplo, y es muy importante entenderlo. Miren, si se amplía el reparto político en los 70, nunca más un 2 de octubre, nunca más un 10 de junio, y nos lo vendieron, y nunca más los 200,000 que ya van muertos ahorita, esos no existen, los 40,000 desaparecidos tampoco, ese nunca más, Ayotzinapa, en fin, esa es la cuestión, pues, y que ahora pues son palabras mayores, ¿no? Pero precisamente ese autoritarismo pues ha ido creciendo, pero también las formas de engaño han ido perfeccionándose, pero volviendo a la cuestión del 68, nosotros estábamos participando, queríamos que hubiera un cambio, queríamos acabar con ese autoritarismo, queríamos que se respetara la Constitución. Nosotros, por ejemplo, las demandas del 68 son totalmente democráticas, y aunque yo estaba dentro de la Juventud Comunista, nuestros planteamientos eran dentro de la ley, no estábamos planteando y estamos totalmente congruentes con el pliego petitorio, y el pliego petitorio, cualquier, gobierno democrático, pues se ríe de ese pliego petitorio y te dice, y hasta te doy ribete, porque lo que me estás pidiendo, cualquier gobierno democrático pues lo resuelve en segundos. En ese sentido, Pedro, y lo digo con mucho respeto, ¿fueron engañados por el sistema los participantes del movimiento del 68? ¿Les dieron una especie de atole con el dedo? ¿En qué sentido? No lo entiendo. Por lo que estás señalando de cómo un pliego petitorio se los entregaban, que un movimiento, el sistema dijo que se había acabado el 2 de octubre con estas reformas que han sido un engaño. Uh-huh. Por eso te pregunto, ¿crees tú que el sistema engañó a los participantes del movimiento del 68 con este tipo de salidas? Bueno, con la reforma política, que hay que entender qué es la reforma política. Y para ello hay que entender que nos están aplicando, no solamente nos aplicaron, sino siguen aplicando estrategias de guerra. En ese sentido, la ciencia y el arte de la guerra dice que una vez que la contraparte tiene una forma estratégica que le da la superioridad, hay que crear el antídoto para recuperar la ventaja estratégica. En ese sentido, el movimiento del 68 genera armas estratégicas en términos de conciencia y de organización. O sea, el 68 es la síntesis de todo un proceso de décadas, en donde se integra y se crea el modelo mexicano de organización y lucha. Yo se los digo autocríticamente, como comunista, quisimos aclimatar los soviets, no se puede. Tratar de aclimatar una forma, un modelo extranjero no se puede. En ninguna ocasión en el mundo se ha podido. Sin embargo, más de 50 años estuvimos en esa loquera,
hasta que el 68 nos puso los pies en el suelo y nos dijo: volteen a México, esto es México, y esto es lo que ha aportado la experiencia mexicana, y nos dio la forma mexicana, que consiste, ya Nacha habló algo de eso, consiste en que la base social recupera la soberanía, y al recuperar la soberanía, la base, entonces crea su coordinación, que son los comités de lucha, y la misma soberana, que es la base, nombra sus delegados al Consejo Nacional. Pero la soberana, que es la base, asume su responsabilidad, no delega. Por eso Nacha habla de las brigadas. Las brigadas son la fuerza motriz que la soberana crea y asume ella misma, que es la base, para responsabilizarse con sus mandatos. Entonces tenemos asamblea, que es brigadas, comité de lucha, consejo. Esa es la forma mexicana. Y esa no tiene antídoto. Esa no puede ser superada. Entonces, tal como se ha manifestado aquí, no se acabó el 2 de octubre el movimiento. El movimiento después del 2 de octubre, y ahí está el manifiesto 2 de octubre, es claro, donde se plantea: los estudiantes no podemos solos, tenemos que integrarnos con el resto de las fuerzas que pueden hacer el cambio, obreros, campesinos, etcétera, etcétera. Y nos metimos a hacer eso. Las brigadas se fueron a hacer eso, a las fábricas, al campo, a las colonias populares, y creamos los frentes populares, que fue el movimiento urbano popular, el sindicalismo independiente, el movimiento campesino independiente, el movimiento cooperativista independiente, la Universidad Pueblo, la educación comprometida con los intereses del pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces siguió el movimiento y creció en estructura y creció en conciencia de enemigo. Ahí está el enemigo. Entonces, el gobierno mexicano, asesorado por el Pentágono, dice: bueno, ahora hay que darle un giro. Ya es insuficiente, ya es anacrónica la política de la Guerra Fría, la política de la represión autoritaria. Ahora hay que crear un nuevo modelo, pero ese modelo tiene que ser ampliando al PRI, o sea, un PRI con ampliado, un PRI ampliado. Entonces, ¿qué pasa? Que a muchos de nuestros compañeros, inclusive cuando en la cárcel nos fueron a ofrecer, pues yo desde la cárcel me enteré de muchas cosas, y al salir esos compañeros de la cárcel, pues salieron ya vinculados con Echeverría a trabajar en la contrainsurgencia. Y dentro de los partidos, mi partido, el Partido Comunista, también reclutaron, aparte de la dirección, y esos se pasaron a la contrainsurgencia. Entonces, la reforma política nunca existió, existieron los partidos reformados. Entonces, aquellos que dijeron sí nos integramos al proyecto del sistema, esos van a tener registro, porque se integraron al proyecto del sistema. Pero aquellos que conservaron sus principios, entonces ahí exterminio. Y entonces era plata o plomo.
y así nos la barajaron. Como ahora. Así es plata o plomo. Y entonces les digo, ofrecen un PRI ampliado y muchos pues dicen de aquí soy, y a través de la corrupción como arma estratégica, porque era un arma táctica, pero pasa al plano de arma estratégica y es una corrupción. A mí me decía un compañero, Pedro, cuidado, el compañero Sama Escalante, que está muy informado, Pedro, cuidado porque hay petróleo para comprar a todos. Pues era el boom petrolero. Hay petróleo para comprar a todos. Y ahora hay petróleo que debemos todos. Entonces, y ahí entonces ya, digamos, se le dan el registro al Partido Comunista después de desaparecer a la juventud comunista desde dentro, o sea, desde dentro nos pegan, disuelven las células del Partido Comunista y se dedica la dirección del partido a la contrainsurgencia. Y entonces les dice, bueno, pues ahora sí, ya hay registro, ya hay esto, De la misma manera, a Rafael Aguilar Talamantes, que había estado en la cárcel, también le dicen, te patrocinamos tu partido. Ahí tenemos uno de los peores gobernadores de Morelos, Graco Ramírez, siniestro. Ningún priista ha sido tan siniestro como Graco Ramírez. Y bueno, pero Graco debe de acordarse, Nacha, que era porro desde la prepa 6, y era agente de gobernación que comisionan para que Rafael Aguilar Talamantes no se fuera a pasar de vivo, con el subsidio que le estaban dando para hacer su partido. Y la misma situación pasa con Eberto Castillo, que es cooptado, y tuvimos fuertes problemas, por ejemplo, en pleno 10 de junio, hablando los señores de la apertura democrática, en pleno 10 de junio, pues que el gobierno nos está ofreciendo una apertura democrática, ya no hay bronca. Y la matanza, no, esa es culpa de Martínez Domínguez, no es culpa del señor presidente. Oye, pero si en México no se mueve una hoja de la política, del árbol de la política, si no la autoriza el señor presidente, ¿cómo que se le va a subir a las barbas el regente, por favor? Y allí nos dimos con todo porque una parte de nuestros compañeros ya se habían pasado del otro lado. Y con el tiempo, bueno, pues aparecieron como lo que eran. Y aquellos que nos mantuvimos haciendo sindicatos, tomando tierras, a mí me tocó tomar miles y miles de hectáreas para el campesinado, hacer varios sindicatos independientes, colonias populares, todo esto me toca. ¿Y qué nos dicen? Pedro, te vas al extranjero con la becota que quieras. ¿Cómo la quieres? ¿Política o jurídica? Política, ya sabes, todo lo que quieras, pero te vas. Y jurídica, pues ya sabes lo que te va a pasar. Entonces los mando al carajo. ¿Y qué sucede? Que a la semana, a 8 columnas, secuestro del rector de la UNAM. Ya, caray, pues, oye, que secuestraste al rector. Así de fácil. Y una persecución así en la televisión. Estos son los los que secuestraron al rector de la UNAM. Pues, ¿cuándo lo secuestraron, no? Inclusive fuimos a rectoría y claro, no había nadie, ya habían hecho toda una serie de situaciones para que cuando fuéramos a reclamar, pues ya no estaban
ya tenían otro búnker fuera de la UNAM, donde estaban operando. Y pues se viene duro la persecución, vuelven a tomar la policía la universidad para agarrarnos, pero pues nosotros ya no estábamos en la universidad. En los locales que teníamos, las puertas las ametrallaron así, porque decían que ahí estaban los guerrilleros adentro, y parecían coladeras las puertas, ¿no?, de todas las metrallas que se dieron ahí. Y bueno, pues llega un momento en que me vuelven a apresar, otros 5 años de... ¿De qué año estamos hablando? 73. Me vuelven a apresar y pues sí me fue como en feria. ¿Cuántos años tuviste? 5 más, de haber primero 2 años y medio y luego 5. Y en ese sentido, la cosa, por ejemplo, debe recordar Nacha, como en el 69 nos echaron allí en Lecumberri a los presos comunes para golpear la huelga de hambre que estábamos haciendo. Y aquí viene una cosa que a mí me interesa mucho plantear, porque ahora que estudié el caso de los electricistas, veo cómo les aplicaron la tortura psicológica que nos aplicaron a nosotros en la cárcel, pero ahora a nivel de movimiento. La tortura psicológica, y esa tuve el privilegio de que uno de los presos anteriores al 68 se las habían aplicado, y esa tortura psicológica consiste en crear rumores de que ya van a salir, ya está la solución. Para el Día de las Madres, la esposa del presidente benévolamente va a decir que salgan los muchachos. Y ahí tenían a los muchachos en un estrés de espera para que se acercara el 10 de mayo, y llegaba el 10 de mayo y nada. Entonces, aquí lo interesante es que venía un shock traumático, de así, pero de un golpe terrible, y a la cama. Y ahí estaban, en la cama, pero que nada más se levantaban, comían y otra vez a la cama, pasar lista y a la cama, porque la depresión era siniestra. Bueno, pasó el tiempo y nos fueron aplicando ese tipo de cosas, pero afortunadamente a mí ya me habían entrenado los anteriores y me dicen, no lo creas porque te va a fregar. Bien, llegó un momento en que nos ofrecieron, fueron los familiares, les ofrecieron ya la salida el procurador, pero se van al extranjero. Bien, ya muchos, pues ahora, pues ya con tal de salir los vamos, y nosotros, algunos dijimos no le entramos a ese juego. Y para tal fecha, llega la fecha, ¡rum!, otra vez, y atole con el dedo, pero la mente, imagínense nada más todo lo que trabaja y cómo se iba destruyendo. Sí. Nos la vuelven a aplicar y dicen, no, ahora sí va de veras. No, pues ya no les creemos. No, pues va de veras, ahora sí, miren, se van a ir al extranjero y les vamos a hacer sus pasaportes. Hicieron los pasaportes para que fuera creíble la mentira. Y otra vez, ¡pum!,
Entonces, cuando ya calcularon que la mayoría estaba destruida psicológicamente, y que mandaban sus emisarios por parte del gobierno a negociar que el paso, la traición, y dijeron, pues ahora sí ya están listos. Y bueno, pues empezó la salida de los presos políticos. Bien castrados. Exactamente. Esa es la cosa. Pedro, hemos hablado de sus vivencias, de sus experiencias, de las malas experiencias en este movimiento del 68, pero ¿qué fue lo bueno, qué fue lo positivo de este movimiento? Bueno, lo positivo fue, para mí, que se tomó conciencia por parte de una generación que había que hacer un cambio, y que teníamos enfrente un enemigo y que teníamos que tratarlo como enemigo y que nos estaba tratando como enemigo. Y en ese sentido, tomamos conciencia, y lo dice el manifiesto 2 de octubre que se publicó el 4 de diciembre, lo que hace rato dije, no podemos solos, hay que organizar. Y empezamos a organizar triunfantemente con nuestras formas acuñadas por el 68. Comenzamos a triunfar y a triunfar y a triunfar, pero el enemigo, insisto, una vez que analiza una forma que le da a la contraparte la ventaja estratégica, crea otra forma para quitar esa ventaja estratégica. ¿Y cuál fue lo que tenían que, cómo quitarnos la ventaja estratégica? No pueden, todavía, no pueden contra el modelo del 68, no pueden. Entonces, la amnesia, que no se sepa que existe. Por ejemplo, nosotros tenemos contra los sindicatos organizados, no puede el enemigo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Impidió que se formaran sindicatos. Los sustituyó por órganos corporativos de control de trabajadores, a los que le sigue llamando sindicatos, pero es antisindicato. De la misma manera, para poder contrarrestar el modelo 68 que se desarrolló, insisto, dentro de la clase obrera, del campesinado, de las clases populares, cómo lo contraataca con la amnesia. Y la amnesia la logró a través de la estrategia de plata o plomo, y esto es exterminar a aquellos que insistían en mantener la posición, o sea, que se acabe. Ustedes dedíquense a acarrear gente a las urnas y olvídense lo demás. Acarreen gente a las urnas y a destajo, de tal manera que entre más gente llevan, más presupuesto se llevan hasta la fecha. Entonces, es el antídoto. Y lo que tenemos que rescatar es la memoria histórica. Y esa memoria histórica es la que nos permite volver a retomar el hilo histórico mexicano. Y es lo que estamos haciendo. Entonces, el 68 es precisamente la síntesis histórica de toda una serie de generaciones de movimientos en lucha. Son varias generaciones de movimientos en lucha que se va decantando un conocimiento para avanzar, y se sintetiza en ese 68.